Me negaron la monetización de YouTube, pero no te preocupes, un mes después me la aprobaron. Y si estás acá, es uno porque te gusta el chisme o dos porque estás pasando por la misma situación que yo pasé y quieres solucionar esto. Sé la impotencia que se siente cuando niegan la monetización de YouTube y más cuando es por políticas de YouTube, que eso nada básicamente es como si no te estuvieran diciendo nada. Intenté mirar muchos otros videos y básicamente solo decían que era por reutilización de contenido. Y es algo muy común aquí en YouTube, pero en mi caso no es, porque todo el contenido que yo subo a Viaja con Charlie es de mi propiedad. Y también es de personas cercanas que pues me facilitan el material y puedo subir videos para que tengan el mejor contenido para viajes y se conviertan en viajeros expertos. Que a propósito, si estás planeando tu próximo viaje, suscríbete en este canal ya que voy a empezar a subir una serie de videos donde te voy a enseñar cómo comprar tiquetes, cómo reservar un hotel y todo lo que necesitas para convertirte en un viajero experto. No siendo más, en este video te voy a mostrar todo lo que yo hice para que aprobaran la monetización de mi canal. Claramente esto pasó después de que obtuviera mis 1000 suscriptores y las 4000 horas de reproducción. Sé que esto es bastante difícil, pero bueno, con dedicación y con todos estos consejos que te voy a mostrar en este video, lo vas a lograr. Yo lo conseguí en 3 meses. 4 meses aproximadamente trabajando duro y bueno, Si ya está disponible en mi canal, aquí arriba te voy a dejar un video de todo lo que yo hice para lograr estas 4000 horas de reproducción y los 1000 suscriptores. También al final de este video te voy a dejar una serie de recomendaciones que hice para que optimices tu canal. Primero, las miniaturas. Es importante que tengas en cuenta esto ya que es uno de los puntos más importantes para tu canal. Las miniaturas van a llamar la atención de las personas y le van a hacer clic a tu video si tienes una muy buena miniatura y te va a subir las métricas. Recuerda, estas miniaturas deben ir acorde al contenido de tu video. Si YouTube mira que no tienen nada que ver, muy seguramente van a bloquear este video o sencillamente lo van a bajar. Número 2. Los metadatos. Los metadatos es la información que lleva cada video y cada miniatura, es decir, el título con el cual tú lo nombras en el programa que estés editando. Es importante que estos metadatos vayan acorde con el video que estás subiendo. Entonces, ten mucho cuidado con esto. Es cierto que pues ya muchos de los videos los has subido, entonces tenlo muy presente para los siguientes videos que vas a seguir subiendo en tu canal. Entonces, estos metadatos, no sé si me expliqué muy bien, pero es la información que no se ve y también va relacionada con la descripción que tú coloques en el video. Número 3. Los hashtags. Estos hashtags, el algoritmo de YouTube puede tomarlo como algo invasivo o repetitivo. Entonces te recomiendo, pues en ningún lado lo dice, pero te recomiendo que te limites a 3. Si tú colocas muchos hashtags, puede que el algoritmo lo vaya a tomar como si estuvieras haciendo algún tipo de cosa rara dentro de la plataforma. Entonces, estos 3 es importante ya que ellos van a estar debajo del título y también te van a ayudar a posicionar tu contenido o tu video. Entonces ya sabes, si tienes muchos hashtags, limítate a colocar solo 3. Los otros los puedes reemplazar como palabras clave que si tú ves en la descripción de este video, al final de la descripción coloco palabras clave que también pueden posicionarse como búsqueda. Más abajo está la parte de hashtags, que normalmente YouTube recomienda que coloquemos erratas. Entonces aquí sí se puede colocar y puedes utilizar otras herramientas como vidIQ para poder hacer un seguimiento de estos hashtags. Número 4. Títulos no repetitivos. Y aquí vengo al anterior punto y es que es importante que YouTube sepa que tú no estás saturando la plataforma con información, información, información. Entonces, en títulos no repetitivos, quiero decir de que si tu video lo llamas de una forma A, el video 2 lo debes llamar de una forma A con algo diferente, que no se repita, ya que puede confundirlo con contenido repetitivo, que es lo otro que yo te había comentado. Normalmente esto va encaminado a videos o a material que tú tomes de otros youtubers o otros canales, pero en este caso el título también es importante que no sea exactamente igual a los otros que tú ya has puesto. Número 5. Optimiza las palabras clave. Las palabras clave las vas a colocar en la descripción. Es algo similar a los hashtags y si tienes dudas nuevamente te recomiendo que vayas a la descripción de este video en donde te va a mostrar y puedes copiar claramente la estructura que yo llevo para las descripciones. Es muy útil y yo la creé
y me ha servido muchísimo para posicionar los videos en el canal. Número 6. Las políticas de YouTube. Y ellos tienen las políticas por algo. Y es importante que leas cada punto de estas políticas y poder identificar qué es lo que estás fallando. En mi caso, tuve unos videos de La Guajira donde mostraba niños en estado de desnutrición, mendigando, y sinceramente esto puede que no aplique. Entonces, mucho cuidado con las políticas de YouTube, no solo en los hashtags, en los títulos, en las miniaturas, también en lo que tú muestras en tu video. En este caso el tema de los niños es bastante delicado y hay una herramienta en la parte de YouTube Studio donde puedes hacerle como una difuminación a las caras de los niños en caso de que aparezcan. No estoy muy seguro de esto, pero es mejor que lo apliques en tus videos. Número 7. La música. Y es muy importante que tengas en cuenta esto, ya que YouTube es una plataforma mundial y son muy rigurosos con la música que tú debas colocar. Te recomiendo 100% la música que está en YouTube Studio. ¿Qué pasa? Tuve unos videos que pagué una plataforma, pero no cité específicamente en cada video la música que había utilizado. Luego se me perdió la música que había utilizado, entonces decidí borrar estos videos porque no estaba muy seguro sobre el copyright de esta música. Entonces te recomiendo la música que está en YouTube Studio. Utilízala y no necesitas ni siquiera que colocarla en la descripción porque ya la misma aplicación la va a reconocer. Número 8. Actualiza tu copy. Y el copy me refiero a la descripción. Nuevamente, ve a la descripción de este video y mira la estructura que yo llevo. Me ha servido muchísimo. Es importante que no coloques links que lleven fuera de la plataforma y sean de dudosa procedencia. Esto también está en las políticas de YouTube. Entonces, estructura tu copy, cambia el copy de los videos que pues tengas dudas y sigue adelante con tus videos. Nunca supe cuál fue la política que yo infringí, pero en este momento ya estoy monetizando mi canal. Con toda esta serie de cambios que yo hice en mi canal, lo logré. Y tú también puedes lograrlo. Por último, y por quedarte hasta acá, te voy a dar unas últimas recomendaciones. Coloca diferentes idiomas como portugués e inglés en los subtítulos y en las descripciones, ya que pueden traer mayor público. Otra cosa que puedes hacer es revisar las miniaturas y los títulos. Esto es muy importante, ya que esto es lo que primero ve la gente. Entonces, optimiza muy bien tus títulos y haz muy buenas miniaturas. Las pantallas finales también es muy importante para que la gente tenga una sesión más grande dentro de tu canal y pueda llevarlo de un video a otro, y así vas a tener mayor engagement. Y por último, los timestamps, que también son como la línea de tiempo que puede dividir tu video en varios puntos y varios segmentos y pueden posicionarse en SEO. ¿Qué es SEO? El Search Engine Optimization, que en una búsqueda de YouTube puede llevarte a tu video, y eso es posicionamiento. Espero que este video haya sido de gran ayuda para ti y puedas lograr monetizar tu canal. Como te dije, este video iba a ser muy diferente al resto de videos que vas a encontrar en YouTube de por qué no me aceptaron la monetización, ya que normalmente todos ellos iban encaminados a la reutilización de contenido. Aquí te expliqué todas las otras cosas que puedes modificar y cambiar en tu canal para que en esta vez te acepten en tu canal. Si llegaste hasta acá es porque te ha servido este video. Déjame un like y si ya está disponible te dejo aquí un video donde te muestro cuánto me ha pagado YouTube hasta el momento y otros videos para que te conviertas en un viajero experto. Un saludo.